Entonces, la reflexión que pensaba hoy trabajar con vosotros es sobre dos modelos educativos que yo pienso que están en pugna hoy en día. Entonces, para presentaros los dos modelos, que podamos reflexionar un poco y que eso ayude a que cada uno de vosotros pueda, digamos, construir esos criterios de reflexión para la toma de decisiones. Este sería un poquito el objetivo. Entonces, para hacer eso, voy a hacer un cruce entre temas de neurociencia que despiertan interrogantes. La neurociencia nunca va a decir cómo se tiene que educar, nunca, y cuando alguien aparece desde la neurociencia y dice usted tiene que hacer las cosas así, esa persona, vamos, ha dado muchos pasos en falso, ¿vale? La neurociencia, la educación, lo que le puede ayudar es hacerle preguntas, y decirle, oiga, que sepa usted que si quiere trabajar esto, que sepa que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, la neurociencia sabe y pienso que puede aportar interrogantes para que desde la educación se respondan. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer a colación 4 detalles de la neurociencia que yo creo que plantean la pregunta, ¿vale? Plantean la pregunta sobre el modelo educativo. Y entonces ahora tocará responder la pregunta, aunque ya en la parte de neurociencia iré adelantando alguna cosa. Y la respuesta propiamente de cuál es esta pugna entre modelos, pues lo voy a hacer apelando también a la filosofía y a la psicología, ¿vale? Entonces, esto es un poco el cruce que voy a hacer, que es a lo que estoy acostumbrado en el grupo este de investigación, ¿vale? En el grupo este trabajamos gente de muy diversas procedencias académicas y la idea siempre es trabajar en clave de interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, antes de empezar, quisiera preguntaros algo. Aquí tenemos una imagen bastante evidente, donde aparece un entrenador, una entrenadora en este caso, y un caballo. Y quisiera que me respondierais a esta pregunta. ¿Cómo definiríais esto? ¿Cuál es el verbo que califica la acción que está realizando esta persona? ¿Cuál es? Domesticar, domar, entrenar. Vale, ya tenemos 3 palabras, ¿no? Domesticar, domar, entrenar. Vale. Vamos a quedarnos con domesticar, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ahora yo os pregunto, para domesticar este caballo, ¿qué palabras usaríamos para intentar construir una definición de domesticar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Aquí tenemos, pues eso, el entrenador, o el domesticador, si esa palabra existe, y el domesticado, o el potencialmente domesticable. ¿Cómo definiríamos el verbo domesticar, la acción de domesticar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Podéis darme pistas? Palabras, no que me construyáis la definición, sino decir, este concepto habría que meterlo dentro de la definición porque es clave para entender qué es domesticar. Obediencia, repetición, aprendizaje, enseñar, adiestramiento, manipular, mandar, recompensar, mandar. ¿Qué más palabras habría que usar? Yo usaría algunas más. Pautar también, pautar el ritmo. También pondría, por ejemplo, la palabra habilidad, ¿no? O sea, aquí hay una habilidad. El caballo tiene que aprender, en este caso, a mantener el equilibrio, ¿no? Hay una habilidad a desarrollar. Una habilidad a desarrollar. Trabajo. También podría usar, por ejemplo, la palabra comportamiento. Es decir, hay un comportamiento que se está esperando. Yo quiero que el caballo haga esto y no quiero que haga esto. ¿Vale? Podría también incluso decir que lo he domesticado si he conseguido cierto tipo de relación, ¿no? Habéis usado la palabra obediencia, pero también podríamos usar pues cierta simpatía, ¿no? No sé cómo
porque claro, usar la palabra cordialidad o cosas así con un caballo no sé si es apropiado. Pero bueno, que aparezca cierta simpatía. No solo que me obedezca, sino que digamos que la relación como que sea fluida, ¿no? Que no me tenga que enfadar cada vez con el caballo para que levante la pata, ¿no? Sino que aparezca cierta complicidad, ¿no? Entonces, esta serie de palabras que hemos usado, incluso hemos usado la palabra educar, yo creo que plantea pues bastante interrogante. Porque, si yo os preguntara ahora, lo que estamos haciendo en el colegio es domesticar a los niños. Uno dice, hombre, esa palabra dice, queda un poco burda, ¿no? Un poco burda. Entonces, yo podría plantearos el siguiente reto. Si lo que hacemos no es domesticar, usamos otra palabra, decimos que estamos educando, ¿vale? Entonces, si lo que hacemos es educar, no domesticar, y son dos verbos distintos, las definiciones también tendrían que ser distintas. Pero si yo ahora os dijera, por favor, construirme una definición de educación, estamos hablando de modelos educativos, construirme, por favor, una definición de educación y no me uséis la palabra habilidad, no me uséis la palabra comportamiento, no me uséis la palabra obediencia, no me uséis la palabra pautar, no me uséis la palabra recompensa. Porque dices, esas son del otro campo. Dices, hombre, igual se podrían usar poniendo matices. No, pero empezaríamos a pasarlo mal. Porque podemos darnos cuenta, al hacer este pequeñito ejercicio, que estamos confundiendo dos verbos, ¿no? Igual sí, no, queremos sofisticarlo, porque sí, a un niño no le quieres entrenar a que levante la pierna, ¿vale? Aunque alguno de infantil puede ser que sí que estés entrenando eso. Igual lo sofisticamos y decimos, no, quiero que aprenda, que coja la habilidad, ¿no?, de hacer una concatenación de pensamientos abstractos para generar no sé qué. Pero bueno, que no digo que no haya que hacerlo, pero habrá que pensar desde qué modelo lo estoy haciendo. Porque puede ser que sin quererlo, yo no dudo de la buena intención de nadie, que sin quererlo, pues en el fondo lo que estemos haciendo es domesticar, no estemos educando. Entonces, lo primero para hablar de modelos educativos es lo que necesitaba hacer esta pequeñita reflexión para decir, nosotros no domesticamos, nosotros educamos, ¿vale? Y vemos que solamente ese primer paso ya nos genera cierto problema. Cómo construir una definición de educación que sea realmente una alternativa a domesticar, porque a las personas no se les domestica, ¿vale? Entonces, sabiendo que voy a hablar de educación, ahora aún hay que puntualizar más. ¿Cuáles son los modelos educativos que pueden haber detrás? Entonces, decía que lo primero que voy a hacer es traer 4 elementos que hace presente la neurociencia que dan bastante que pensar sobre cuáles estas líneas educativas que hay. Entonces, uno de los elementos que quería traer de parte de la neurociencia es cuando en neurociencia empiezan a estudiar el estrés, ¿vale? Cuando uno empieza a estudiar el estrés, encuentra que empiezan a salir gráficos, distintos nombres de aquí son nombres de hormonas, son nombres de distintas partes cerebrales, pero incluso también entra órganos del mismo cuerpo, o sea, está metida ahí toda la corporalidad de la persona. Cuando uno empieza a estudiar el estrés de la neurociencia, salen cosas así. Esto es un dibujo muy simplificado, ¿vale? Pero haciéndolo aún muy simplificado, podríamos quedarnos con la imagen de que esto no es una cadena, ¿no?, de sucesos, ¿no? Primero ocurre esto, luego lo otro, o sea, no es con esa mentalidad no se puede hacer ese dibujo. Estos dibujos salen bien si ves que todo está relacionado con todo, porque hay flechas que van hacia adelante, flechas que van hacia detrás. Bien, ¿eso qué quiere decir? Hablando en neurociencia, eso quiere decir que el sistema del estrés del ser humano está preparado para activarse y generar una potencia muy grande en el ser humano, y está preparado también para relajarse. Cero estrés o mucho estrés, las dos opciones son malas.
¿vale? Necesitamos estrés. El estrés es el mecanismo realmente, incluso neuronal, es mecanismo de crecimiento y aprendizaje. Entonces, hay un punto medio, pero que nadie sabe dónde está, pero hay un punto medio. Entonces, hace falta movilizar ese estrés. Pero también se preguntan una cosa desde la neurociencia. ¿Qué cosas rompen este sistema que está como preparado para no desbocarse, está preparado para el equilibrio? Es una pregunta muy importante en educación. ¿Qué rompe el sistema de estrés? Porque algunos podrían pensarse, no, que no repita porque puede ser que no le castigas, y entonces uno puede empezar a pensar, no, pues vamos a ponérselo fácil y le vamos a decir, cariño, ánimo, qué bien has hecho el trabajo, ¿no? Podríamos estar pensando en muchas formas de cómo poder situarnos. Bien, pues cuando en neurociencia se ve qué rompe este mecanismo de estrés, la respuesta es una cosa planteada ya en el ámbito educativo de esta forma. Aquí pone la palabra profesor, no sé, ¿se ve bien? Bien, pone profesor, comportamiento o trabajo, alumno. Pero veis que la relación entre el profesor y la del alumno no es directa. No es directa. El profesor no se relaciona directamente con el alumno. En neurociencia no se habla tanto de profesor-alumno, se habla de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, la relación interpersonal no es directa. No es directa, está mediada. ¿Está mediada qué quiere decir? Que en función de la calidad del trabajo o del comportamiento, en este caso del alumno, está garantizado o no garantizado que haya relación entre el profesor y el alumno. La relación entre el profesor y el alumno no es directa, está condicionada. Si las cosas van bien, la relación estará sólida. Si las cosas no van bien, la relación no estará sólida. Esto rompe el mecanismo de estrés. ¿Qué es lo que se plantea? Pues hace falta otro tipo de modelo, ¿no? Porque de aquí va a salir un tipo de modelo educativo y aquí otro. La relación entre el profesor y el alumno no puede estar condicionada. Es decir, haga lo que haga el alumno, tanto en su comportamiento como en su trabajo, esta relación está siempre a salvo. Voy a poner, como sois padres, voy a poner un ejemplo de qué quiere decir esto en padre, ¿no? En padre. Tú imagínate que tu hijo ha suspendido, ¿vale? Entonces, este trabajo, pues se ha venido abajo, ¿vale? Ha suspendido. Entonces, una opción es, si yo mantengo este esquema, pues le digo, hijo, tú a mí no me marcas las vacaciones. Tú has suspendido, tú sabrás lo que tendrás que hacer, pero tú te quedas aquí, que si ya me has fastidiado porque no vamos a poder hacer el viaje, porque nos tenemos que quedar aquí para que tú vayas a la academia, al menos tú irás a la academia, pero yo me voy a ir al club de tenis, o a lo que fuera, ¿no? Es decir, tú a mí no me amargas las vacaciones, ¿no? O tú tenías pensado que el domingo era el día perfecto para relajarte y tu hijo de repente, aunque fuera bien pequeño, ha roto algo y te enfadas con tu hijo un montón, pero no te estás enfadando porque ha roto algo, sino que te está enfadando porque lo que ha roto son tus planes, no tu plan de que el domingo era el día de tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La relación no es directa, está condicionada. Está condicionada. Claro, ¿cómo ocurre esto? Porque claro, si tu hijo ha suspendido, tampoco vas a decir, esto todo da igual, pero claro, no es lo mismo decir, hijo, pues se ha suspendido, pues no vamos a poder ir de vacaciones, porque tendrás que ir a una academia, porque es que si no se estudia no se aprueba. Pero yo me voy a quedar contigo. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién está afectando? ¿Quién está corrigiendo? No corrige el padre, corrige la realidad. La realidad es que si se ha suspendido te tienes que quedar a estudiar porque uno no aprueba por obra de magia. Pero la relación, en este caso ya sería padre y alumno, está a salvo, ocurra lo que ocurra. Da igual que apruebes, da igual que suspendas, que nuestra relación está a salvo. No vamos a hacer lo mismo, porque si suspendes nos tendremos que quedar a estudiar. Pero la relación está a salvo. Entonces, esto rompe el mecanismo de estrés y esto no lo rompe. Esto genera una inseguridad enorme en las relaciones interpersonales. Enorme.
Lo que se ha descubierto, también apoyándose en la psicología, es que el ejemplo que he puesto es en plan castigo, ¿no? A partir de un castigo. Pero lo que se ha descubierto es que se puede hacer mucho daño a una persona, a un alumno, a través de la felicitación. Felicitando se puede hacer mucho daño. Este esquema no lo voy a explicar con todo detalle, ¿no? Pero por contextualizarlo. Aquí pone un contexto. Un contexto es que, imaginaos que yo soy alumno, vosotros sois el profesor. Entonces, tú has pedido hacer este dibujo sin salirse del espacio marcado. Yo hago el dibujo y nada, no he hecho ninguna raya fuera del espacio marcado. Y yo te doy el trabajo. Y en ese momento tú me dices, cariño, qué contento estoy contigo, ¿no? Qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho. Ese tipo de relación que podríamos pensar, pues claro, hay que hacerlo, ¿no? Que si tienes que elevar la autoestima, que si no sé cuántos, no sé menos. Pues ese tipo de relación es altamente dañina. Tú dices, qué orgulloso estoy de ti, qué bien lo has hecho. ¿Por qué? Porque esta relación no es directa. No es directa. En medio, de hecho, yo estoy orgulloso de ti, he hecho una afirmación sobre ti, he hecho una afirmación personal, ¿eh? Yo estoy orgulloso de ti porque tú has hecho esto. Esto se empezó a descubrir con lo que en América llamaban las chicas agraciadas, lo que podríamos llamar chicas brillantes intelectualmente, o hablando más en español, las princesitas, ¿no? O sea, esa niña que le han dicho es una princesa y la niña se comporta como princesa porque lo hace todo bien, ¿eh? O sea, es la alumna ideal en la clase, ¿no? Va bien vestida, obedece al profesor, hace la tarea, levanta la mano, se ofrece voluntaria, hasta huele bien, ¿no? Tú dices, es el alumno ideal. Y entonces a esa persona le halagan constantemente, qué bien está hecho, qué orgulloso estoy contigo. Y entonces se produce esta línea, ¿no? Estoy orgulloso de ti, esto está bien. Por esta línea de felicitación o por esta línea de corrección, lo que se ve es que dificulta mucho el crecimiento. ¿Y por qué dificulta el crecimiento? Porque la relación no es directa. Estoy diciendo que este caso de las niñas agraciadas, cuando lo estuvieron estudiando, se preguntan, ¿por qué esta niña ha ido tan bien y cuando llega a secundaria cae en picado? Entonces, claro, porque la niña en secundaria empieza a tener suspensos y entonces le sale una duda existencial a la niña. ¿Y ahora me seguirán queriendo? Mejor no probarlo. Entonces voy a intentar parecer inteligente y parecer todo tal, ¿no? Entonces, se vio que habían formas de corregir y felicitar que dañan el crecimiento y formas de felicitar y corregir que facilitan el crecimiento. Insisto, que esta tabla habría que explicarlo con más detalle, pero la clave general es esta. Aquí, la relación no es directa, sino que está mediada. Aquí es directa. Y aquí corregiremos, aquí felicitaremos, claro que sí, pero de una forma que ayude al crecimiento. Esto ha llevado a que distintos neuropsicólogos han propuesto este término como un criterio educativo fundamental. ¿Vale? Lo que ellos llaman es una pareja de palabras que son contradictorias entre ellas, pero es que tiene su gracia, ¿no? Dice, la escuela tiene que ser una situación de alerta relajada. Dices, ¿cómo puede ser una alerta relajada? ¿O cómo puedo estar relajado y en alerta, ¿no? Pues quiere decir, alerta por el trabajo en sí, hay un reto objetivo y no todo da igual, pero relajada. ¿Por qué? Porque la relación interpersonal siempre está asegurada. Ocurra lo que ocurra. Yo no le voy a decir a un niño, o tú como padre, te quiero mucho, porque has hecho el trabajo. Te quiero mucho porque te quiero. No porque has trabajado mucho, ¿no? O sea, hay que distinguir las relaciones personales si metemos mediaciones. Si metes mediaciones, estás rompiendo, literalmente, este esquema de estrés que decía que estaba autoajustado. Bien, ese es un elemento que da que pensar, ¿no? La neurociencia dice, oye, cuando tú metes inseguridad en las relaciones personales, esto se rompe. Un tema. Otro tema.
En las escuelas se quiere que los niños aprendan y que entiendan el significado de las cosas. ¿Vale? Y la neurociencia se pregunta, ¿y qué es tener significado? ¿No? ¿Qué es tener significado? Pues bien, desde la neurociencia se contesta con mucha sencillez. Una cosa tiene significado cuando tú ese elemento lo sabes poner en relación con otras cosas. Luego, para el cerebro, tener significado y estar relacionado son palabras sinónimas, ¿vale? Son términos sinónimos. Una cosa tiene significado si está relacionada. ¿Relacionada con qué? Con mis experiencias, ¿vale? Cuando yo digo, ayer fui a comprar pescado, se descubre que en el cerebro, cuando oyes la palabra pescado, se te están activando un montón de áreas que hacen referencia a tus experiencias con el pescado. Experiencias olfativas, experiencias de todo. Porque ¿qué es una cosa? Las cosas no son nada. Las cosas son lo que son por la forma como hemos tenido de interpretar nuestras experiencias con esas cosas. Entonces, ponía aquí un ejemplo que cuento muchas veces porque